Esta es la historia de un pueblo que se cansó de ser colonia y de obedecer al imperio. Todo empieza en 1776 cuando las colonias de Estados Unidos se independizaban de Gran Bretaña, demostrando que una revolución en América era posible. Ese mismo año España crea el Virreinato del Río de la Plata, separándolo del Virreinato de Perú, y Buenos Aires pasa a convertirse en capital virreinal. Mientras tanto, en Europa se desarrollaban las guerras napoleónicas, enfrentando al imperio francés de Napoleón contra potencias como España y Gran Bretaña. Pero hay un momento clave. En 1806 y en 1807, Buenos Aires logra expulsar en 2 oportunidades a las tropas inglesas durante las invasiones inglesas del Río de la Plata. Y eso lo cambia todo, porque el virreinato demuestra que puede defenderse solo sin la ayuda de España. Y ahí se fortalece el sentimiento independentista. Y también nacen las milicias criollas. Y una de las más importantes fue el regimiento de patricios liderada por Cornelio Saavedra. El virrey Rafael de Sobremonte pierde autoridad después de huir hacia Córdoba y abandonar Buenos Aires durante las invasiones. Y el poder español comienza a debilitarse. El 14 de agosto de 1806 se realizó un cabildo abierto en el que se debatió la crisis de autoridad provocada por la ausencia del virrey Sobremonte, y donde comenzó a reconocerse el liderazgo militar de Santiago de Liniers. El 1 de enero de 1809, un nuevo cabildo abierto exige la renuncia de Liniers y designa a una junta presidida por Álzaga, en nombre de Fernando VII. Poco después, España reemplazó a Liniers por el nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Junta Suprema Central envió al nuevo virrey con instrucciones muy precisas: la detención de los partidarios de Liniers y la de los criollos que en secreto impulsaban ideas independentistas. Pero el clima ya era otro. En Buenos Aires comienzan las conspiraciones criollas para tratar de desconocer la autoridad del nuevo virrey. Y ahí aparecen nombres como Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli y Juan Martín de Pueyrredón. Cisneros intenta controlar la situación creando el Juzgado de Vigilancia Política para perseguir opositores e independentistas, pero ya era tarde. En ese contexto, Saavedra lanza una frase histórica: aún no es tiempo. Dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. Consideraba que un levantamiento apresurado contra el virrey Cisneros era un riesgo innecesario. Como jefe del regimiento de patricios, optó por la moderación. Su estrategia era ganar tiempo hasta que llegaran noticias concretas de España sobre la caída definitiva de la Junta Central de Sevilla. Manuel Belgrano, por ejemplo, cuestionó esta postura tildándola de tibia al exclamar: no es posible que semejantes hombres trabajen por la libertad del país. Hasta que llega mayo de 1810 y aparece por primera vez un nuevo actor político: el pueblo. El lunes 21 de mayo, 600 personas se reúnen en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo. Martes 22 se realiza un cabildo abierto. De 450 invitados, ingresan 251. Y afuera, Domingo French y Antonio Beruti controlan el acceso junto a milicianos armados. El debate principal gira en torno a una pregunta: ¿debe seguir gobernando el virrey o el poder vuelve al pueblo ante la ausencia de un rey legítimo? Se discute el principio de retroversión de la soberanía. Si el rey ya no está, el poder vuelve al pueblo. Pero no estaban todos de acuerdo. El fiscal Manuel Genaro Villota, representante de los españoles más conservadores, sostiene que Buenos Aires no tenía derecho a decidir sola por todo el virreinato sobre la legitimidad del rey. Y el conflicto explota el 24 de mayo. El cabildo redacta 13 actas en las cuales una establece que continúe en el mando el eximio señor virrey de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Una decisión que genera fuerte rechazo popular. Y finalmente, el viernes 25 de mayo de 1810, la plaza se llena. La gente exige la anulación de la resolución del día anterior, la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de otra junta de gobierno. Ante las demoras en emitirse una resolución, la gente comenzó a impacientarse y agitando reclamaban: el pueblo quiere saber de qué se trata. Una multitud invadió la sala capitular. Cisneros seguía resistiéndose a renunciar y tras mucho esfuerzo los capitulares lograron que ratificase y formalizase los términos de su renuncia y abandono de pretensiones de mantenerse en el gobierno. Los capitulares salen al balcón para presentarle al pueblo la renuncia de Cisneros, la titulada Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata, según consta en la proclama del 26 de mayo de 1810, lo que hoy conocemos como Primera Junta. El primer gobierno patrio, presidido por Saavedra, con Moreno y Paso como secretarios,
y acompañado por Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Larrea y Mateu. Oficialmente declaraban gobernar en nombre de Fernando VII, lo que muchos historiadores llamaron la máscara de Fernando VII, una estrategia política para evitar represalias inmediatas mientras avanzaban las ideas independentistas, porque la independencia recién llegaría 6 años después, el 9 de julio de 1816. A veces los grandes cambios no empiezan con un ejército, empiezan cuando una sociedad pierde el miedo de discutir el poder. La Revolución de Mayo nos recuerda que la historia no la hacen solo los próceres, también la hacen personas que se animan a involucrarse. El 25 de mayo fue el día que por primera vez en la historia se institucionalizó una junta de gobierno local e independiente de la corona española. Fue el momento en que empezó a construirse la idea de un país. Un país imperfecto, lejano, en conflicto, en formación, pero nuestro. Y eso también es un motivo más para estar orgullosos de ser argentinos.